Dios les bendiga, queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor. Quiero compartirles la reflexión de hoy que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6. Leemos en el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y también leemos en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Como hemos leído en la palabra, queridos hermanos, relata sobre la experiencia del pueblo de Israel al comer y beber, ellos habiendo ya salido de Egipto, de la condición de esclavitud. Y vemos que la Biblia aquí relata en que todos habían comido, ¿cierto?, del alimento espiritual, y todos habían bebido, ¿cierto?, de la bebida espiritual. Toda la palabra de Dios, en lo que habla el Antiguo Testamento, es una sombra y figura, ¿cierto?, del nuevo pacto. Aquí vemos, ¿cierto?, que la nube, ¿cierto?, que los cubría, como dice la palabra, y también el mar, ¿cierto?, es una representación, ¿cierto?, simbólica del bautismo, en la cual ellos fueron cubiertos, ¿cierto?, y estaban pasando a una nueva vida. También vemos como el alimento, ¿cierto?, que era el pan del maná que enviaba Dios del cielo, era una representación de Cristo, ¿cierto?, como dice la palabra, que Él es el pan de vida. También como el agua, ¿cierto?, que Él es el agua espiritual, el agua, ¿cierto?, de vida, que es Cristo. Todo es una figura, ¿cierto?, de lo que había de venir. Pero el pueblo de Israel, a pesar que todos habían comido, que todos habían bebido, no valoraron, ¿cierto?, lo que Dios le había enviado. Incluso en Números capítulo 11 habla que ellos se habían quejado, ¿cierto?, y habían dicho: mejor es que hubiésemos estado en Egipto comiendo, ¿cierto?, nuestro pedazo de carne, nuestros frutos, todo lo que allí nos entregaba, ¿cierto?, el fruto de la esclavitud. Era mejor que estar acá comiendo como hombres libres un pan que no tiene sabor. Pero aún así, hermanos, a pesar de que todo esto es una sombra, ¿cierto?, de lo que ha de venir, nos deja una enseñanza tremenda, en la cual el pueblo de Israel no valoró lo que el Señor le estaba enviando. No es que ellos siempre iban a comer del pan del cielo, siempre iban a comer este maná. Era un proceso, un periodo en la cual ellos estaban siendo alimentados de esa manera, y también era un pan que solamente podían comer en el día, ¿cierto?, porque al otro día ya tenían que nuevamente volver a recoger, no podían guardarlo. Y muchas veces nosotros pasa eso con el Señor. No valoramos, ¿cierto?, que tenemos cada día, ¿cierto?, nosotros podamos recoger ese pan y podamos alimentarnos de ese pan de vida. Y más allá, hermano, de esto, el Señor nos hace pasar por la experiencia del maná en nuestras vidas. A veces ese pan no tenía sabor, y hay días así en que nuestros días no tienen sabor, no entendemos, no estamos en la sombra, ¿cierto?, bajo la nube, pero hay un momento en el cual el Señor nos saca de ahí. Hay un momento en el cual el Señor nos lleva, ¿cierto?, a la tierra prometida, nos lleva, ¿cierto?, a ver la bendición, pero es el momento en el cual nosotros estamos ahí donde debemos valorar lo que el Señor está haciendo por nosotros. Ese pan sin sabor, a veces la tristeza,
ese pan sin sabor a veces es las aflicciones, la angustia, el luto, alguna necesidad que estemos pasando, alguna enfermedad. Ese pan sin sabor puede representar eso y nosotros decimos, bueno, mejor estaba antes, mejor estaba en esta condición, o mejor estaba en el mundo, dicen algunos, y ahora vengo y tengo tribulaciones todos los días, cada cierto tiempo. Pero no olvidemos, hermanos, en que eso solamente era un periodo y también era un proceso en el cual el Señor estaba conociendo el corazón de los israelitas. Y así también el Señor quiere conocer nuestro corazón. La palabra dice en Juan 6, claramente, 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo nuestro pan. Y Salmos 127, versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pan de dolores es muchas veces lo que nosotros nos alimentamos. El pan de dolores es algo que no satisface, que no nos llena, ¿cierto? El trabajo, la vida cotidiana, todo lo que absorbemos muchas veces se convierte en pan de dolores. ¿Por qué? Porque no nos satisface. Pero la palabra dice que cuando nos alimentamos de Cristo, de sus riquezas, eso sí alimenta nuestro corazón. Eso sí nos da vida, eso sí nos impulsa más allá. Y en esta reflexión, hermanos, los invito a que se puedan saciar, alimentar del pan de Cristo, a que si está viviendo en la sombra de la nube, así que está viviendo, ¿cierto?, en ese periodo en la cual te ha tocado el pan sin sabor, es el pan donde el Señor trata tu corazón, donde el Señor lo santifica, donde el Señor lo moldea, donde el Señor lo fortalece y te lleva más allá. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén y amén.